Estado es esta casa. Ahí está. ¿Qué hace el Estado en esta pandemia? Ayuda a las empresas con mucho dinero. Imagínate 2 billones de pesos pagándole el salario, el 50% del salario de todos los trabajadores de todas las industrias, inclusive las que tienen más de 800 trabajadores. Impuesto a las grandes fortunas. El proyecto. ¿Este impuesto para qué va a ser? Vamos, para la compra y elaboración de equipamiento médico, elementos de protección, medicamentos y otros insumos críticos para combatir precisamente la pandemia del COVID-19. A ver, a refuerzo de las transferencias a personas que hayan perdido sus ingresos por la crisis ocasionada por la pandemia. ¿Cómo se llama esto? Esto se llama IFE y ATP. Hoy vos pagás un sachet de leche lo mismo que lo paga una persona que tiene una fortuna de 8.000 millones de mangos. Hoy. ¿Pero entonces, qué propones? ¿A que tiene más plata le pague más? No, cambiar la estructura impositiva. Terminar con el IVA, por ejemplo, para El IVA no puede ser una tarjeta alimentaria, ¿viste? La pregunta que me hizo Merkel al terminar nuestra cena es: nunca entendí por qué en Argentina los ricos no pagan más impuestos. El impuesto a las grandes fortunas, ¿lo voy a tener que pagar si soy inquilino pero tengo un autito? ¿Y si soy dueño de mi propio departamento y además pude ahorrar $10.000? ¿Y si heredé 3 inmuebles, voy a tener que pagar el impuesto a las grandes fortunas? La idea es que no, solamente lo van a tener que pagar 12.000 personas, que son las que tienen en Argentina más de 200 millones de pesos. Las consecuencias socioeconómicas de la pandemia ya las conocemos y hemos ahondado sobre eso en numerosas ocasiones. En Argentina, igual recordemos que al comienzo de la cuarentena el presidente Alberto Fernández había prometido un impuesto a las grandes fortunas para mitigar el impacto que tenía la crisis sobre los más vulnerables. Una crisis que, vale la pena recordar, fue autoinfligida por el macrismo, pero fue profundizada ahora con la llegada del coronavirus. Mientras acá se demoraron 4 meses en presentar el proyecto, un proyecto que todavía no vio la luz y que es justamente contrariado por los grandes multimillonarios y sus voceros en medios y en el Congreso, en el resto del mundo se han logrado varios avances justamente en debatir y en grabar a los grandes multimillonarios y a los grandes terratenientes. There are lots of people who are talking about wealth taxes and the whole kind of fear of a wealth tax coming in, although the government has played it down, has kind of been fanned in the last week by this review into capital gains tax, which has been carried out by the wonderfully named Office of Tax Simplification. So the government could pay for the entire crisis in one go if it applied a one-off tax of about 2.5% to household wealth. The tax would be levied on wealth, including the value of the main home. Now, he says put a 0.5% annual value charge on all land and property, and you could raise 65 billion a year and pay off all of the COVID debt by 2026, easy peasy. The only problem is the Conservative Party will put wealth first, therefore cuts will be the most likely to pay for it. Recordemos que el 45% de la riqueza de todo el mundo está concentrada solamente en el 1% de la población mundial. Justamente por eso, ante una crisis sanitaria, social y económica, este debate tomó más fuerza que nunca. Estos números reflejan la inequidad no solamente en la cada vez mayor pérdida de poder adquisitivo que sufrimos nosotros, el 99% de la población mundial, sino además en el acceso a el agua potable, cloacas, vivienda, salud, medicamentos, derechos humanos elementales que deberían estar garantizados para todos y no lo están. Bueno, el debate tuvo tanta volumen que llegó ya a los principales medios del mundo. El gobierno desplegó una amplia batería de medidas como el ATP, IFE
IFE, subsidios, préstamos, pero va a necesitar en algún momento un flujo adicional de recursos, como lo puede ser el impuesto a las grandes fortunas, justamente para tratar de encarar la post-pandemia y todas las herramientas que necesite desplegar para eso. El 76% de la opinión pública apoya un impuesto a las grandes fortunas. ¿Por qué no lo lleva adelante el gobierno? Porque eso es un tema que tiene que resolver el Congreso. Cada vez que yo digo esto, hay quien interpreta que yo me quiero sacar el problema de encima. No. ¿Usted lo acompaña a ese proyecto? Pero absolutamente, y lo estuvimos viendo con Máximo y Carlos Heller. Lo que pagamos todos en nuestros sueldos, todo eso junto es proporcionalmente más que lo que pagan las grandes empresas. No puede ser que los que viven de un sueldo aporten de ganancias más que el conjunto de las grandes fortunas argentinas. Yo nunca me olvido que en febrero, cuando estuve con Merkel, la pregunta que me hizo Merkel al terminar nuestra cena es: nunca entendí por qué en Argentina los ricos no pagan más impuestos. Bueno, tal vez en este momento los que más tienen podrían apoyarnos un poco más al resto de los argentinos. El proyecto de ley del gobierno que está en el Congreso lo que busca es gravar una porción ínfima entre el 2 y 3,5% de aquellas fortunas que superen los 200 millones de pesos. Estamos hablando de 12.000 personas, o sea, es el 0,003% de la sociedad, casi nadie. Ahora, se busca recaudar con esto 300.000 millones de pesos. ¿Es mucho? Sí, es mucho. Ahora, no es suficiente para la cantidad de medidas que el gobierno necesita aplicar. Tampoco le representa una diferencia a estas 12.000 personas. Estamos hablando de que son personas que pueden pagar esto y no les representa absolutamente nada para ellos. Lo que necesitamos en Argentina es una reforma en serio de todo el esquema tributario, que es completamente regresivo. Hoy día, una persona pobre gasta el 100% de sus ingresos y por ello paga aproximadamente un 21% de impuestos, que es el IVA. El gobierno nacional va a presentar en las próximas semanas, antes del fin de año, un proyecto de reforma de los impuestos en Argentina que esperamos vaya en esta dirección. Es una deuda muy pero muy grande que tiene el Estado para con la sociedad argentina.